Listo. Bueno, hoy día vamos a, estaba pendiente la entrega de los informes de lectura. Estos informes de lectura era un informe crítico. Ahí estaban, no es mucho texto que había que leer, pero la idea era leer para poder comprender. Entonces, el libro de Martínez es un libro de hermenéutica, como ustedes saben. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la hermenéutica con los salmos? ¿Qué tiene que ver con la poesía? Pues mucho, ¿no? En la iglesia, cuando no aprendemos hermenéutica, aunque la usamos y muchos de los pastores van enseñando, pero no te dicen esto es hermenéutica, ¿no? No te dicen eso, ¿no? Esta es interpretación, ¿no? Entonces, sin embargo, nos dicen, bueno, los libros poéticos son 5, ¿no? Ya, y son, no sé, Job, empieza Job, Salmos, ¿no? Proverbios, Eclesiastés, ¿no? Cantar de los Cantares, ¿no? Los 5 libros, ¿no? Creo que me olvida uno. Proverbios, ya. Entonces, esos 5 libros, sabemos que dos son netamente poéticos. Así está la clasificación. Y 3 son de sabiduría, pero que contienen poesía. Hemos visto también que los libros de la Biblia no solamente están sujetos la poesía a ellos, sino en muchos libros de la Biblia hay poesía. En el Antiguo Testamento, en la ley, en la Torá, ¿no? En los libros, los libros históricos, ¿no? Y también vamos a encontrar en profecías el género poético, también en el Nuevo Testamento. Ahora, muchos de los salmos son citados en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? ¿No? Entonces, regresamos a nuestro punto. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos o leamos libros de hermenéutica y de interpretación de la Biblia? Y en este caso, solamente agarrar la sección de los libros poéticos y sapiensales. Pero usted debe tener este libro ya para usted, ¿no? Le va a servir mucho, ¿no? Le va a servir mucho, ¿no? Si lo tiene de forma Igual. virtual o así de electrónica, sirve. Pero yo les recomiendo, apenas tengan un dinerito, inviertan y cómprense el libro, porque así pueden usted marcarlo y sacarlo en cualquier momento, ¿no? Y marcar algunas anotaciones ahí y poder tener algunas referencias importantes. Entonces, por eso que yo les mandé, por lo menos, debemos leer esta parte, que es una sección bien corta, pero que tiene algunos elementos que por esa razón lo mandé a leer. Entonces, ahora, ustedes han hecho un informe crítico. De acuerdo al informe crítico, va a haber una nota, ¿no? Pero lo que no les avisé y que les dije que tenían que entregar la tarea era porque hoy día voy a hacer un examen oral, ¿no? Voy a ir preguntando sobre la lectura. Sobre la lectura voy a preguntar el día de hoy, ¿no? Y no voy a buscar rebuscado, sino lo que voy a hacer es tratar de ver los puntos que no responden. La idea es poder de repente puntualizar o aclarar o que salgan preguntas. Entonces, es importante que nosotros podamos interpretar correctamente los salmos, por ejemplo. Que podamos interpretar correctamente, no sé, los proverbios, ¿no? Poder interpretar un libro que es un poco, no es complejo porque en la lectura vamos a entender, pero no vamos a entender por qué Dios hace ciertas cosas y no las hace, como es el libro de Job. ¿Cómo es posible que una persona pueda sufrir tanto? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, usted no lo hace más fácil, Señor, y no nos hace sufrir tanto? ¿Por qué le das todo a Job y después se lo quitas todo, lo haces sufrir, ¿no? Lo haces sufrir y después le vuelves a dar. ¿Qué quieres demostrar? Estás apostando con el diablo, podrían algunos decir. Hay una apuesta entre Dios y el diablo, a ver quién, para ver al siervo Job. Pero el que pasa todo el padecimiento y el sufrimiento no es ni Dios ni Satanás, sino es Job. Y cuando vemos las realidades, muchas veces a través de nuestras vivencias, vemos que hay mucha gente que sufre. Los cristianos del primer tiempo sufrían. ¿Por qué?
Y hay una explicación que va más allá de nuestro entendimiento. Y Dios quiere hacer algo. Y todos sabemos, yo estoy seguro que ustedes cada vez que alguien está sufriendo, ¿no? Ustedes le dicen, no, es que Dios tiene un propósito. Y el afligido dice, ¿y cuál es el propósito? Formar tu carácter. Eso es fácil, hermanos. O sea, yo le digo por la experiencia. Eso es fácil. Fácil es que vengan, te digan, y fácil es que tú vayas y le digas a las personas. Pero el que la está viviendo, usted no sé si ha tenido que atravesar el tema de sufrimiento. Yo sí. Pero tengo que buscar una respuesta de parte del Señor. Y ahí entramos en el texto bíblico, nos metemos, Señor, ¿por qué? Y el Señor va a través de lo que vamos leyendo, no superficial, sino profundizando. Ahora vamos a ver que hay una palabra, es una palabra importante que ustedes tienen que saber, que tenemos que nosotros saber de dónde proviene esa palabra. Es una palabra hebrea que se traduce en meditar. ¿Por qué el Señor quiere que meditemos en su palabra? No simplemente que la leamos, la aprendamos y la memorizamos. El meditar tiene que ver, y eso lo vamos a ver hoy día cuando tocamos la parte del Salmo 1. El Salmo 1 habla de bienaventurado el varón, 3 cosas, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella, ¿qué cosa hace? Se deleita, que dice, a ver. Medita día y noche. El propósito de los libros de la Biblia, todos los libros de la Biblia, sea el género que utilice, pero principalmente los libros poéticos, ¿no? Por eso, una de las cosas que yo tuve un buen profesor en tema de la literatura poética y de salmos, que me hizo entender esa profundidad que yo no entendía, y usted viene al seminario para poder aprender eso. Y a veces no es solamente leer quién escribió Salmos, quién escribió Job, ¿no? ¿Cuántos libros tienen? Es importante las estructuras, pero tienen un sentido. ¿Por qué? ¿Por qué tanta metáfora? ¿Por qué no de frente habla el bienaventurado? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué pide que meditemos? Porque hay un propósito de los autores y hay un propósito detrás de Dios, y eso tiene que ver con el género y el estilo literario de la literatura judía. Algunos dicen, pero ¿por qué Dios se reveló a los judíos? Es que él quiere hacerlo así, eso es perfecto. ¿No? ¿Usted no cree que eso es perfecto? Dios utilizó el idioma hebreo y todos sus estilos para poder revelar algo, principalmente a los oyentes de ese tiempo, pero él no solamente su plan era ellos, su plan era que nosotros, ahora en el 2022, también esa palabra nos sirva, ¿no? Y eso tiene que ver con meditar. Y meditar la palabra de Dios viene de un término interesante que es rumear, ¿no? Y rumear tiene que ver ¿no? ¿Ustedes han visto los animalitos, la vaca? ¿Cómo rumea? ¿No? Rumean. Pasa un estómago. ¿Cuántos estómagos tiene, no? Y pasa, primer estómago saca todos los nutrientes. De ahí pasa, lo devuelve a la boca, vuelve a pasar al otro, hasta sacarle todos los nutrientes. Eso es lo que trata de decir la palabra de Dios cuando es meditar. Entonces, eso no se acaba nunca. Nunca, digamos, yo ya conozco esto todo, sí sabemos, quiero enseñar esto, eso es lo que el Señor me ha enseñado, pero después de una meditación, no es simplemente hablar, ¿no? Una ocasión, un hermano me dijo, pero pastor, pero ¿por qué hay predicación si en la predicación se equivocan? Y es posible, se equivocan, ¿no? Dice la palabra de Dios, y las aplicaciones, el explicar, el interpretar y empezar a explicar, hay errores, hay muchos errores porque somos seres humanos falibles. Pero sin embargo el Señor ha dicho que prediquemos la palabra de Dios. Y predicar no es solamente leer la Biblia, leer los textos bíblicos, sino la Biblia diría, lean el texto bíblico, es suficiente, ¿no? Nos ponemos a leer todo el capítulo el día domingo en el culto, ¿no? Leemos, listo, hermano, con eso es suficiente. Ustedes pónganse a llorar, ¿no? Ustedes se acuerdan, en una ocasión encontraron los libros de la palabra de Dios.
Y hubo un hombre, un escriba, que empezó a leer y la gente escuchaba y se ponía a llorar. ¿Se acuerdan? ¿Quién era? No fue Jeremías, creo. Esdras, ¿no? Esdras en los Esdras, muros, ¿no? Ajá. ya, empezó a leer y la gente escuchaba lo que no había hecho. Pucha, que empezaban a llorar, ¿no? El Espíritu Santo, ¿cómo hemos fallado? O sea, por ignorancia, qué ignorantes. No sabíamos, no recordábamos, no ha habido quien que continúe eso. Por eso es importante nosotros entender qué es lo que dice el texto bíblico. No sé si me dejo entender. Es importante entender. Entonces, por ejemplo, si usted escucha en estos tiempos a un rapero, o sea, un rapero que canta rap, sí, es un ejemplo. No estoy diciendo que canten rap, por si acaso. No estoy enseñando, ni influenciando, ni sugiriendo que lo hagan. Simplemente estoy usando como un ejemplo. Son géneros urbanos, le dicen, ¿no? Pero ¿qué cosa habla el rap o todos esos géneros urbanos? A veces suben al micro, ¿no? Muchachos que hablan, empiezan, ¿no? ¿De qué cosa hablan? Sus vivencias. Vivencias, ¿no? De acuerdo a lo que han observado, ¿no? Han observado. Y muchas de las músicas hablan acerca de eso. O sea, hablando de algunos géneros musicales que ven eso, ¿no? Temas sociales, ¿no? Por ejemplo, en Chile había un grupo, ya me he olvidado, que cantaban por qué no se van del país, ¿no? Unos chilenos. No hay nada, ¿por qué no se van? No se van. ¿Quién era? Ya me desligué todo esto. Encarcelados, Ya. los encarcelados. No es el caso. ¿Hombres qué? ¿Los hombres qué? No, son es- españoles. Prisioneros, Chilenos. prisioneros. Prisioneros. Está bien, está bien. Ahora, el punto que no estoy diciendo, vayan, escuchen prisioneros. No, yo no estoy recomendando, simplemente he escuchado y ahí hablan sobre por qué no se van del país. Tiene un contexto, ¿no? Por un tema de los movimientos estudiantiles que habían ¿cómo se llama? En Chile, ¿no? Entonces hablan y la música suelta ciertas cosas, ¿no? A través de eso. Los géneros urbanos que existen ahora expresan eso, según lo que han visto. Están viendo la injusticia del Estado y alguien compone, ¿no? Sin embargo, sus propuestas, ahí está la diferencia. ¿Cuál es su propuesta de solución? ¿No? Entonces, algunos empiezan los pensamientos comunistas, el socialismo, los progres. Según lo que piensas, vas a querer vivir. Pero la Biblia observa la situación del ser humano desde la perspectiva de ¿quién? De Dios, que es el creador del ser humano. Y sabe cuáles son sus conflictos y sabe cuáles son las soluciones y qué es lo que debe hacer para salir. El género artístico en la Biblia, como es la poesía, eso es lo que va a hacer. Sin embargo, si usted escucha música o poesía, usted va a encontrar métrica y va a encontrar rima, ¿no? La rima es, ¿no? Ya conocemos, ¿no? Tienen que rimar, las últimas palabras tienen que rimar, ¿no? Y la métrica, ¿no? Que tiene que ver con la acentuación y cosas por el estilo y cómo la estructura. Entonces, sin embargo, en la literatura de la poesía hebrea no tiene esa característica, ¿no? Entonces, la característica más importante, y en el libro de Martínez lo hemos leído. Ya lo hemos dicho acá, pero en el libro era para reforzar algunos puntos que pueda quedar suelto y por eso es la razón de esa tarea. No lo pongo para recargarles. Hermanos, nunca pongo algo para... Yo por mí fuese decirle 2, 3 cosas, no hagan ni una tarea, pero eso es lo que va a ayudar, ¿no? Entonces tiene un propósito para que usted sepa. Y es importante entender muchas de las figuras del Antiguo Testamento, metáforas, los símiles, los paralelismos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque son citados en el Nuevo Testamento cuando se hace doctrina. ¿Ya? Cuando hacemos doctrina, por eso que nos equivocamos. Y seguimos doctrinas de otras personas que se han equivocado. Usted, si digamos, estoy en un error doctrinal, vengo de alguna iglesia en particular
y ahora me doy cuenta y me dicen, mira, esto está mal. ¿Yo cómo sé que está mal? Si ambas iglesias están bien, son gente de Dios, pero se equivocó una de otra. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿No? Que ustedes ya saben, ¿no? ¿Y por qué? Porque una nomás debe ser verdad, no puede ser dos verdades. ¿Me dejo entender? Entonces, hay una sola verdad. Hay verdades que no vamos a discutir, ¿no? Que no podemos discutir. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios. Si hay alguien que no está de acuerdo, estamos hablando de otra cosa. Otro dice, no, mi Dios es igual que el Dios, el mismo Dios es de todas las religiones. Eso es un error. Nuestro Dios que describe la Biblia no es el mismo de otras religiones. Y cuando alguien habla acerca de otra cosa diferente, como dice Gálatas, sea anatema. Así ven un ángel y te diga, no, ese es anatema. ¿Me dejo entender? Eso es la importancia. Entonces tenemos que entender bien las figuras, ¿no? Las figuras literarias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la segunda parte, un poquito voy a ver algunos aspectos y voy a empezar a hacer las preguntas del libro, ¿no? que hemos leído, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya me hace ya. Estoy asado. No hay cafecito, ¿no? Y también cuando uno habla se ejercite y entra en calor. El Espíritu Santo, hermano. ¿No? ¿Habrá alguna pregunta hasta ahí que no está claro con respecto a lo que vamos viendo? Entonces, de repente va empezando, me interrumpen, no, pastor, una pregunta, no hay ningún problema. Entonces, mientras voy hablando, el tema de la interpretación y los principios hermenéuticos, hermanos, nos va a acompañar en todo. Por eso les digo, este librito deben tenerlo y leerlo todo, ¿no? Leerlo todo y después releerlo cuando usted va a interpretar, no sé, un salmo, va y revisa lo de la parte de salmo, considera los puntos, el fondo teológico de los salmos. ¿Usted ha leído eso, sí o no? El trasfondo teológico es importante, porque ya alguien ha hecho ese trabajo. Usted no va a estar buscando el trasfondo, lo va a encontrar ya con esto más rápido. Es igual que yo les diga, hermanos, por favor, para el próximo jueves me van a hacer el trasfondo teológico de Salmos, pero no me usen ni un libro. Ustedes, a ver, por ahí saquen. Van a sacar un montón de cosas que no es el trasfondo teológico, pero hay alguien que ya lo ha estudiado, ¿sí? Y lo tiene ahí bien concreto, ¿no? Podríamos ampliarlo también, pero ayuda. Entonces usted mirando eso va comparando, ¿no? ¿Será? Sí, mira, sí. Las características del libro Salmos desde el punto de vista doctrinal, trasfondo teológico, ¿no? Entonces, todos esos elementos son importantes para poder yo llegar a aterrizar la palabra de Dios. ¿Y qué significa para mí? ¿Qué me enseña? ¿No? Entonces, ¿por qué el género de los salmos en proverbios? ¿Por qué poético? ¿Por qué se diferencia de la sabiduría? ¿No? ¿En qué se diferencia? ¿Por qué están los 5? Tiene una razón. Entonces, empezamos. A ver, ¿con qué empezamos? ¿Hay alguna pregunta? Ya. Para que no digan que el profesor ha venido ya hoy día voy a poner un videíto, ¿qué les parece? ¿No? Hay un videíto bueno, que todavía no le he pasado y quiero compartirlo, ¿sí? Acá lo voy a pasar. Videíto. Listo. Bueno, la idea, ojo, yo estoy hablando de broma, por respeto, pero los videos, este video no simplemente es para rellenar el curso, cuidado, no, que no, hoy ya no a preparar nada, me pone video y me deja la tarea del video. No, es que de esa forma, como lo enseña, debemos aprender nosotros, es la idea. ¿Por qué? Porque sintetiza en 5, 7, 8 minutos una enseñanza fuerte. Ese es muy bueno. Entonces, mirando el video, vamos a analizar algunas cosas, ¿sí?
tiene que ver el tema de la literatura de meditación judía. Así se llama, ¿no? Literatura de meditación judía, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Y justamente vamos a ver unos elementos que nos va a dar la puerta de entrada hacia el tema de los salmos, ¿sí? Muy bien. Voy a compartir. Muy bien. Quiero que me confirmen si pueden ver en su pantalla la Biblia como literatura de meditación judía. Si se ve una Biblia. Ya. La Biblia es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios como narrativa, poesía y prosa. ¿Se puede escuchar? Sí, también. Listo. Entonces, por favor, presten atención y vayan tomando nota de algunos puntos, ¿sí? Que vamos a conversar. La Biblia es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios como narrativa, poesía y prosa. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este tipo de literatura. Sí, todos reconocemos una narrativa cuando la vemos, como Los Juegos del Hambre o El Gran Gatsby. La mayoría de las personas pueden reconocer la poesía, ya sea Walt Whitman o las canciones de Bob Dylan. Todos los días estamos rodeados por prosa, como artículos noticiosos o ensayos. Ahora, todos estos ejemplos son literatura estadounidense moderna. Vienen de este periodo de tiempo y de esta región del mundo. Pero también tenemos literatura inglesa medieval de otro lugar y tiempo, o escritos griegos antiguos de ese lugar y tiempo. Así que cada época y cultura produce su propia clase única de literatura. Para leer la Biblia de manera correcta, necesitamos tener en mente que viene de esta parte del mundo y que fue producida en este periodo básico de tiempo. Entonces, ¿qué es lo especial acerca de la literatura judía antigua? Bueno, una característica clave es que carece de muchos de los detalles que los lectores modernos esperan en las historias y los poemas. Esto la hace parecer muy simple. Pero en realidad es literatura muy sofisticada. Cada detalle que se da es importante. Eso es genial, pero la falta de detalles significa que las historias están llenas de ambigüedades. Quiero decir, mira una de las primeras historias, Adán y Eva en el jardín. ¿De dónde salió esta serpiente que habla? ¿Por qué Dios permitió que estuvieran ahí? ¿Por qué Adán y Eva no murieron ahí mismo como Dios dijo que morirían? ¿Quién es esta simiente de la mujer que destruiría a la serpiente, pero sería mordido por ella? Sí, hay muchos enigmas en esta historia. Algunas de estas preguntas que tenemos, que no son detalles importantes en lo que el autor está enfocado, pero algunas de estas ambigüedades son intencionales. Intencionales. ¿No guiaría esto a malas interpretaciones? ¿A que la gente llene los espacios en blanco con sus propias respuestas? Ese es un riesgo que los autores bíblicos tomaron al escribir de esta manera. Todos tendemos a imponer nuestras propias suposiciones culturales a la Biblia, pero aparentemente ellos pensaron que ese riesgo valía la pena. Estas singularidades son en realidad invitaciones a la aventura de la lectura y al descubrimiento. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, la extraña promesa acerca de la simiente de la mujer aplastando y siendo mordida por la serpiente. Esa palabra, simiente, es una pista para prestar atención a las genealogías, las cuales se encuentran a través de toda la narrativa bíblica. Ellas trazan el linaje desde Eva hasta el rey David y su descendencia. Y en el Nuevo Testamento, Jesús se conecta con la descendencia de este linaje real. Entonces, cuando lees los profetas, Isaías conectó a este rey con el siervo sufriente que moriría a favor de su pueblo. Después, en el libro de Apocalipsis está esta visión simbólica. ¿Y puedes adivinar? Es acerca de una mujer y su simiente. Es Jesús y sus seguidores quienes derrotan al dragón entregando sus vidas. Correcto. Así que cada parte de la historia está llena de ambigüedades, pero todo el conjunto tiene sentido. Este es el genio literario de la Biblia. Te obliga a seguir leyendo y luego a interpretar cada parte a la luz de las demás. Esto parece complicado. No sé si puedo hacer todo eso. Bueno, en realidad no se espera que notes todo esto por ti mismo de una sola vez. Este denso estilo de escritura te obliga a detenerte y luego leer cuidadosamente y embarcarte en este proceso interactivo de descubrimiento a través de toda la narrativa bíblica, a través de toda una vida de lectura y relectura. Ah, muy bien. Literatura de meditación. Sí, en el Salmo 1 leemos acerca del lector ideal de la Biblia. Es alguien que medita en las escrituras de día y de noche. En hebreo, la palabra meditar significa literalmente murmurar o hablar en voz baja.
La idea es que cada día durante el resto de tu vida, tú lentamente, calmadamente, leas la Biblia en voz alta para ti mismo. Y luego hables sobre ella con tus amigos, reflexionando acerca de los enigmas, haciendo conexiones y descubriendo lo que todo significa. Y mientras dejas que la Biblia se interprete a sí misma, algo asombroso sucede. La Biblia empieza a leerte a ti, porque al final de todo, los escritores de la Biblia quieren que adoptes esta historia como tu historia. Así que este estilo de escritura judía antigua debe crear formas únicas de narrativa, poesía y discurso. Correcto. Exploraremos todos estos estilos literarios, empezando con la narrativa bíblica. Muy bien, interesante. ¿Qué les pareció? ¿No? Interesante la presentación. De ahí se los voy a pasar para que lo revisen con más detenimiento, porque también, pues bueno, no explica mucho, porque en poco tiempo también, pero acá está tratando varios elementos que debemos considerar para poder entender la poesía y cualquier texto, ¿no? Entonces, a ver, voy haciendo preguntas para ir interactuando entre nosotros, ¿sí? La Biblia, ¿no? Tiene 3 estilos literarios. ¿Cuáles son? ¿Qué hora es? Narrativa, poética y prosa, dijo. No, Muy dijo bien. prosa, artículo y ensayo. Señora Ya. profesora. Sí, no, también lo dijo, hermana, está bien. Hasta donde Prosa, entra, perfecto. narrativa, Pero- y la otra ya no me sí. acuerdo. Ya, vamos a ir definiendo, ¿no? Los estilos literarios de la Biblia son 3. Narrativa, poesía y prosa. Esos son los estilos literarios. ¿Ya? Ahora, en la prosa es lo que dijo la hermana Aide, ¿no? Hay mucho, ¿no? O sea, en todo tipo de literatura vamos a encontrar artículos, ¿no? Vamos a encontrar prosa, por lo general son los del Nuevo Ensayo. Testamento. Ajá. Claro, las cartas doctrinales, prosa, ¿no? Información, esto pasaba. Pero también se mezcla con otros estilos. ¿Por qué? Porque hay narración. Por ejemplo, los evangelios, hay narración de ¿quién? ¿Quién es el personaje principal de los evangelios? Jesús. Jesús. Jesús es Cristo, ¿no? Ahora, si Jesús es Cristo, es el personaje principal, cada escritor tiene un propósito con el personaje, ¿no? Por ejemplo, Juan es demostrar, como dice, el propósito en Juan 20, ¿no? El versículo donde dice, en capítulo 20 de Juan, ¿no? Dice el propósito de Juan, ¿no? A ver, ¿quién puede leer? ¿Juan qué? ¿Juan 20? 20. Ahí está. Eso sí tiene que tener en memoria. Sí, 30, 20, 30. 20-30. Ujú. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sí, el 31 es el que usted tiene que marcar, ¿no? Ujú. Dice, esto se ha escrito para que creáis que Jesús, ¿qué cosa es? O sea, el personaje principal es Cristo. Ujú. Es El Hijo Jesucristo. de Dios. Es el que, primero, que es el Cristo. ¿Qué es Cristo? El ungido. El ungido. Muy bien. Salvador, ungido. ¿No? Entonces, Jesús es Salvador, ¿no? Pero el Cristo a veces cuando estamos, esos son principios también cuando hablamos, cuando dirigimos en la iglesia, ¿no? Usted en algún momento va a dirigir la alabanza, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de Jesús, ¿no? Entonces decimos el ungido. Entonces la pregunta es, ¿de qué me está hablando el ungido? ¿No? Es su nombre, es un título, ¿por qué le dicen, no? Entonces, ahí primeramente dice que es el Cristo, ¿no? Eso es importante notar. 2, dice que es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, Él puede dar vida. Y como hemos leído Juan,
capítulo 1 y muchos textos, en Juan 1 dice que Él es Dios, Él es el verbo encarnado, Él es Dios. Y nosotros entendemos que es la segunda persona de la Trinidad. Por eso es que podemos tener vida en su nombre. Es el Hijo de Dios, el unigénito. De tal manera, 3:16, ¿no? Porque de tal manera Amor y el Señor amor. envió, ¿no? Al unigénito, ¿no? Dice, muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos viendo, encontramos narrativa y también en esa narrativa, porque están contando acontecimientos, está describiendo, también vamos aprendiendo las características de Dios, ¿no? En el caso de Cristo es el ungido, ¿no? El Salvador. Jesús, ¿no? Significa Salvador, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos visto que hay género narrativo, hay poesía, hay prosa. En la prosa es que existe los artículos, ¿no? Los ensayos, ¿no? Algunas propuestas, ¿no? Las noticias, por ejemplo, ¿qué género es prosa, ¿no? Rosa. Estos son los 3 géneros principales, ¿no? Ahora, dentro de eso, tenemos que entender el tipo de literatura. La literatura es de meditación judía. ¿Y por qué? Y este es importante, ¿no? Entre las cosas que estaba yo buscando, siempre estoy tratando de buscar algunos elementos, encontré este video que estaba en la sección que obviamente ya lo había seleccionado para el curso, pero que ahora lo quería mostrar, ¿no? Entonces, ahora, usted quiere saber un poco más de lo que es narrativa, ¿no? El contexto de la narrativa. En esos videos de Proyecto Biblia, ahí lo encuentra. Me gustaría sentarme para poder pasarlos y poder ver, pero la parte narrativa no es nuestro tema el día de hoy y quiero enfocarme un poquito más sobre la poesía, ¿ya? Entonces, debemos entender que en la narrativa, la poesía y la prosa hay literatura de meditación judía, ¿ya? Y en la poesía también hay bastante. Y es la base, mucho de lo que se conoce de Dios está en los Salmos, por la experiencia del escritor. El escritor ha tenido una experiencia con Dios, ¿sí? Y eso lo registra en la Biblia. Y eso es inspirado por Dios, es palabra de Dios. Y a través de lo que vamos viendo, vamos conociendo a Dios. Si bien es cierto, yo voy mirando el texto y veo la historia de alguien, pero a medida que voy meditando en esa palabra, me meto tanto en la Biblia, tanto en el personaje, que después eso se hace mi historia. Eso fue una de las cosas que dijo. Y eso es importante. O sea, por eso que el Señor dice, medita. Yo no soy David, pero en algún momento usted no se ha identificado con las luchas y batallas de David, ¿no? ¿No? De repente no ha caído en lo que ha caído David, pero ahí está la palabra y cómo evito de poder estar en eso, ¿no? Entonces voy meditando y la idea del propósito de la palabra de Dios es, ¿no? Cuando aparece el pecado de David, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál fue su pecado? ¿Cómo empezó? Con los ojos. Su pecado de no haber estado en su sitio, en la guerra. Él debió haber estado ahí. Las consecuencias, claro, las consecuencias de su adulterio, pues fue adulterio, ya vemos las causas, ¿no? Lo que lo llevó a pecar. Las consecuencias también las sabemos, ¿no? Pero también eso revela algo acerca de Dios, ¿no? Dios quiere poner eso ahí. ¿Por qué? Porque después se pone en el Salmo 51, y empieza a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, ¿qué es lo que está esperando David? Es una experiencia de él. ¿Y Dios lo pudo tapar? Seguramente que sí, pero lo quiere revelar. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiere revelar? ¿No? Y yo medito en esa palabra, me voy dando cuenta que Dios me muestra ese pecado y me dice, no cometas ese pecado. Mira lo que... Lo hace para identificarnos también nosotros. Claro. Entonces, nos identificamos que esa es una debilidad
pero que es un Dios perdonador, pero que también nos puede alcanzar las consecuencias del pecado. Fue muy fuerte. Entonces el Señor lo que quiere es darnos esa palabra para que nosotros meditemos en nuestras vidas, ¿no? Y eso tiene que ver, ¿no? Entonces yo veo a David y después me veo a mí y después yo soy el que está ahí, ¿no? Cuando viene Natán, ¿no? Cuando viene Natán, le cuenta una historia de otra persona, ¿no? Que agarró su corderita, la única que tenía, ¿no? Y la mató, la cocinó y se lo dio a sus invitados. Y la pregunta es, ¿por qué no agarró su corderita? ¿Quién ha sido ese que pase el desgraciado? De tipo Laura Bozzo estaba David, que pase el desgraciado. Y Natán, ¿qué le dice? Ese eres tú, le dice. Eres tú. Eres tú. Con el riesgo de Natán de que David lo mate. Pero David no tenía ese espíritu y agarre y se da cuenta que es él. Y se da cuenta y ya conocemos la historia, ¿no? Y David, por eso que Dios dice de él que es un hombre conforme al corazón de Dios, porque después él empieza a pedir perdón. Ya sabemos cómo hace, reconoce y Dios lo perdona y lo limpia, ¿no? Lo limpia totalmente y él puede seguir teniendo una relación con el Señor y cumplir los planes que tenía Dios con respecto al reino y al cuidado de Israel. Ojo, pastor, que Dios lo perdona, él se reconcilia con Dios, pero igual lo que él hizo, pues igual tenía consecuencias. Las consecuencias, son horribles, ¿no? Pero justamente muestra ahí, o sea, ¿por qué no tapó, no? Y no, lo pone ahí y es un hecho real. O sea, las consecuencias fueron fuertes, ¿no? Su hijo mayor viola a Tamar, a su media hermana. Absalón se entera, lo mata Amnón. Absalón no solamente queda ahí, sino que se rebela en contra de su padre y lo saca ya conocemos la historia. O sea, las consecuencias es una batalla y tiene que morir Absalón en algún momento, ¿no? Y lo matan, ¿no? Solamente que no le avisan a David, porque David dijo, no lo maten, ¿no? Como cualquier papá, ¿no? Pero lo matan, ¿no? O sea, se queda enganchado y bueno, ahí muere, ¿no? Entonces, eso nos hace ver mucho, ¿no? Acerca del peligro de jugar de esa forma, ¿no? Pero también vemos que el Señor restaura esa relación y se casa, ¿no? Con Betsabé, ¿no? Se casa con Betsabé y con Betsabé tiene un hijo que se llama Salomón. Y yo digo, ¿por qué no con las otras mujeres que estaban, no pasó eso? ¿Por qué con ella justo? Yo hasta ahora no entiendo, ¿no? Pero Dios con es la hija así, del faraón. Con la tsunamita. La tsunamita de Salomón, Todas la esas tsunamita de Salomón. ambigüedades, pastor, estas ambigüedades que a veces la Biblia no muestra, es para que uno le ponga más interés, pues, para querer Muy descubrir. bien. Esa es la idea, hermano José. Hermano, todos están escuchando. Hay ambigüedades. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿No? Son intencionales. Es el estilo literario, hermano. Y ahí es que, por ejemplo, no sé si no sé si le he comentado, la primera vez que prediqué fue en una reunión de jóvenes en mi iglesia. Y fue un tema que me acuerdo que el pastor Luis él era todavía de evangelista en la iglesia, todavía no era pastor. Entonces él está encargado de jóvenes y yo apoyaba en el tiempo ahí. Y un día me dice, predica el sábado, me avisa con tiempo. Y el pastor que estaba en ese tiempo misionero me dice, sí, predica. Pero yo no había estudiado, entonces estaba como un mes, ¿no? Aprendiendo todo, pero elige el texto y lo primero que me vino fue el Salmo 1, porque eso para mí me impactó como hombre, ¿no? Como persona, en todo el bienaventurado, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que prediqué, pero ahora yo me recuerdo, vi una anotación que yo tenía que hice ahí, pero era muy superficial, pero para mí en ese momento era profundísimo. Eso fue parte en ese momento. Pero sigo meditando y no es solamente, en ese tiempo yo observaba las bienaventuras del varón, ¿no? Que no está en los pecados, la primera parte, ¿no? Pero el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita día y noche, no lo tomaba mucho en cuenta, la verdad. Lo que yo quería era hacer un árbol.
plantado junto a corrientes de agua, su hoja trataba de entenderlo, ¿no? Y lo que más me gustaba, y todo lo que hace prospera. Pues, bastante superficial, pero después vamos viendo y empieza la meditación. La ambigüedad, ¿no? ¿Qué es el árbol? ¿Por qué un árbol? Empezamos a investigar qué es un árbol en la Biblia, ¿no? ¿Y por qué la importancia del fruto? La importancia del fruto, ahora vamos a ir dándonos cuenta que la importancia del fruto determina qué tipo de árbol es, ¿no? Y esas ambigüedades que no entendemos en ese momento, las vamos a iluminar, como dice acá, con otros textos de la Biblia. Entonces, de ahí, ya yo me quedé impactado. A veces había leído los evangelios. Juan fue mi primer libro que leí, pero de ahí empecé a encontrar algo que empezaba a relacionar, porque seguramente les ha pasado a cada uno, ¿no? Pero estoy contando un poquito cómo es, porque es parte de lo que estamos viendo. Entonces, el fruto, y Jesús dijo algo acerca de los frutos. Por los frutos los conocerás. ¿Qué tipo de discípulo eres? ¿Qué tipo de creyente? Por los frutos. No es solamente decir, no es solamente querer prosperar, sino que depende, el tipo de árbol da el fruto. Ah, mira, interesante, ¿no? Y ahí, ¿no? Poco a poco, otro día encontré en Josué, ¿no? Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, ¿no? Y le dicen en el 9, pero ese le antepone el número 8. Bueno, por lógica. Pero ¿qué dice el versículo 8? Y no se apartará de tu boca este libro de la ley. No se apartará de tu boca. ¿Por qué? Porque meditarás en ella De día y de noche. día y de noche. Pues, Y cuando agarré la palabra meditar, empecé, ¿qué significa meditar, no? ¿Será solo memorizar? ¿Será solo? Entonces empezamos a ver, y eso es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Esas ambigüedades son intencionales, ¿no? Hay falta de detalles, ¿no? Por ejemplo, como el ejemplo que se presentó en este video, ¿no? Dice que cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Hubo una palabra de parte de Dios, ¿no? Y dice que esa semilla, ¿no? La simiente de la mujer te pisará en la cabeza. Cuando está hablando, lo está maldiciendo a la serpiente, ¿no? La simiente de la mujer te pisará en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué será calcañar? Pues será que un callo, un tipo de callo que le salió en el pie. ¿Qué es hongo? ¿Qué cosa es calcañar? ¿No? Uno no sabe. Después ya vamos a entender que es, por tema de traducción, es el talón, ¿no? Pero la simiente de esa mujer, ¿quién es Adán, ¿cómo se llama Caín, Abel? ¿A quién se refiere? Y introduce un término simiente. Y eso nos lleva a ver cómo va el tema genealógico hasta Jesús. Y empieza desde Adán y Eva, pero se hace más efectivo con Abraham. Y le dice a Abraham, ¿no? En ti serán benditas, en tu simiente, una vez más, serán benditas toda la familia de la tierra. Entonces, algo que tenemos que estudiar mucho es el tema, ¿qué es una simiente? ¿No? ¿De qué simiente está hablando, no? ¿Por qué los judíos, en el tiempo de Jesús, se acercan a Jesús y le dicen, nosotros somos hijos de Abraham, tú eres hijo, y Jesús le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, así le dicen, ¿no? Ustedes son hijos del diablo, ese es fuerte, ¿no? Para gente que lee la Biblia, la conocen de memoria, pero le dice, ustedes son hijos del diablo. Era bien directo. Están haciendo una religión con el Antiguo Testamento, están haciendo una religión en la cual no es lo que Dios quiere que sepa la gente. Y empieza, ¿no? De cierto, oyeron, pero yo les digo, ¿no? El que mira a una mujer y la desea y la codicia en su corazón, y adulteró. ¿Qué era lo que habían interpretado los fariseos? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es la simiente, no? Y esa es la misma simiente que era la bendición que el Señor estaba profetizando, una promesa de bendición.
que se cumplió en Jesucristo, ¿no? Y después en Gálatas Pablo va a decir, ¿no? La bendición de la simiente que es la iglesia, todos los que tienen la fe de Abraham. En Gálatas dice eso es doctrinal. Todos los que tienen la fe de Abraham tienen esa bendición, la fe de Abraham. Entonces, por eso es importante, hermanos, entender qué es lo que se está diciendo en la Biblia, ¿ya? Entonces, es literatura de meditación judía, ¿no? Que tiene características. ¿Qué más? La primera profecía Tiene mesiánica de Génesis. Ajá, sí, es una profecía mesiánica. Ahora, tiene singularidades, ¿no? Como menciona acá, y dice que dos cosas quiere lograr. Invita a la aventura de la lectura. Por eso, una vez más, les digo, cuando leamos la Biblia, leámoslo imaginando qué cosa está pasando, no simplemente leamos así. Hermano, bueno, no sé, no creo que todos, pero alguna vez cuando hemos sido pequeños en el colegio o nuestros padres, dependiendo, ¿no? A veces no se cuenta con eso. Pero háganlo ustedes, ¿no? Cuando tengan hijos, tienen hijos, ¿no? ¿No le han contado la historia de Pinocho? Ahora, yo no digo que cuenten Pinocho, pues aplíquenlo con la Biblia. Pero yo no sé si usted le ha contado Pinocho, ¿no? Antes no había, en mi tiempo no había, pues para los jóvenes, bueno, que sabrán, ¿no? Pero los que somos mayores, no había, pues como ahora internet tanto, todo era un libro, ¿no? No un libro de cuentos. te crece la nariz. Era un libro, Claro, un libro. un libro de cuentos, y cuando estamos pequeños a veces no sabemos leer, miramos las figuras, ¿no? Y queremos que alguien nos cuente. Y hay personas que lo cuentan, tienen una forma de contar que parece que es verdad, ¿no? Y las partes que da miedo te asusta, ¿no? Lo viven. Por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces a mí me leía mi hermana mayor, me leía Pinocho, antes de dormir así, ¿no? Me leía Pinocho, Peter Pan, el país de nunca jamás. Y yo me imaginaba cómo era, ¿no? Ya después, cuando he visto más adelante ya algunas películas sobre eso, más o menos era lo que yo pensaba. Entonces, el tema de las singularidades en la Biblia tiene que ver con eso, porque nosotros hemos sido creados con imaginación, ¿o no? Usted no se imagina cuando alguien le dice, mira, a ver, César, por ejemplo, antes ha estado caminando por la calle, ¿no? Viniendo a su casa, o en el carro, en el micro, no lo sé, uno se imagina, ¿no? Nadie lo ha visto, pero César pues estaba en el micro y uno lo imagina colgado, ¿no? Agarrado ahí, agarrando sus cosas, mirando su teléfono y tratando de escucharlo, ¿no? Nos imaginamos. El ser humano es imaginativo, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos una noticia, ¿no? Empezamos a imaginarnos, ¿no? Por ejemplo, los papás, ¿no? Cuando nuestros hijos son pequeños y recién van a ir al colegio solos, o subir a un micro solos, van a ir y venir solos, no, se demora 5 minutos y imaginamos que le está pasando algo malo. ¿Me equivoco o no? ¿No? Pucha, que algo ha pasado. Y no ha pasado nada, simplemente nuestra imaginación. Es imaginación, porque nos preocupamos, ¿no? Y nuestra preocupación me hace que me imagino que algo le puede pasar, ¿no? Ahora días, mi hijo ha empezado ya empezó a ir a la universidad, y más o menos tiene algunas presenciales y otras virtuales, pero la presencial un día avisó que regresaba a las 7 y se le fue el teléfono, la batería, no pudo. Estamos llamando y era 7:30, nada. 8, mi esposa sale de la casa a buscarle. Le digo, espérate un rato, no creo que pasa, no, me dices. Y si lo han asaltado, no, le digo, deja nomás, yo voy a ver. Y bueno, y salió, y ahí nomás ya estaba viniendo, ¿no? Pero en ese momento nos hemos imaginado, pues, ¿no? Si le ha pasado, lo han asaltado, le han querido quitar el teléfono, pero no ha pasado eso. A lo que voy es la imaginación, hermanos. Entonces, el ser humano es imaginativo. Entonces, ¿qué hace el texto bíblico? ¿Por qué esas ambigüedades, esas singularidades que hay ahí? Es una invitación a aventurarse en la lectura, ¿no? Imaginarnos ciertos acontecimientos, ¿no? Fue así, no fue así, y vamos imaginando, y el otro efecto es descubrir. Entonces, yo no sé cómo, usted le han contado la pelea de David con Goliat.
¿sí? David con Goliat. Lo hemos leído. David con Goliat. Hemos visto videos. En estos tiempos ahora tenemos muchos recursos, ¿no? Usted entra en internet, ves la pelea de David, ¿no? En dibujos animados para la escuela dominical. Es una forma, ¿no? A veces, pastor, le encuentran mal. Porque en realidad no mató a la onda a Goliat. Entonces le piensan que la piedrita lo mató a Goliat. Y no lo mató la piedrita. Hay uno que lo David, mal. O se David, imaginan a su parecer, ¿no? la cabeza. ¿Qué lo mató entonces? La espada ¿Ya? misma de Goliat. La espada. Lo degolló. Lo degolló, pues. Claro. Bueno, ahí le sacó la cabeza, pero obviamente fue. estaba muerto, no estaba muerto. Solamente No dice el texto, la piedra pero lo habrá noqueado No. nada más, pero no dice lo que- derribó. Pero ¿para qué lo Claro. noqueó? O sea, lo agarró la espada para que se asegure en realidad que esté muerto. Ahora, ese tipo Claro, no, tenía que entregar la cabeza, man. Tenía que entregar la cabeza de Goliat. Así era el contexto de guerra. Tenía que traer la cabeza de Goliat. Si perdía David, ¿la cabeza de quién tenían que traer? La de David, ¿no? Bueno, entonces nos imaginamos, y justamente las diferencias que vemos en los videos es de acuerdo a la interpretación del director de esa película. Entonces, por ejemplo, hay unas novelas brasileras, no sé si han visto, El Rey David. ¿Han visto? Son novelas brasileras Sí, que sí. tienen que ver, salió Moisés también salió, y las historias son casi, bueno, le agregan algunas cosas, pero muchas de las cosas son interesantes, ¿no? Como un pueblo de fe. Y sale las películas de David también, y se ve cómo es que le manda la onda un poquito por ahí, ¿no? Entonces, nos imaginamos, ¿no? Pero nosotros podemos confirmar, por ejemplo, cuando estamos conversando, ¿no? ¿Lo mató o no lo mató con la piedra? ¿No? Y por ahí, no, es que David tenía buena puntería. ¿Pero qué hubiera pasado si no le daba en la frente? Le daban en la vista. ¡Guau, mi ojo! ¿Qué hubiera pasado, mano? O sea, ¿qué hubiera pasado? Que Goliat se tira tipo Matrix para atrás y la piedra pasa. De acá que cargue la segunda piedra, hermano. Tipo la pelea de acá que cargue la segunda piedra. Y la otra pregunta que hay que hacer, a mí me gusta, permítame, a mí me gusta imaginarme, no alucinar, porque alucinar es bajo un efecto de algo, pero imaginarme, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Claro, se tira tipo Matrix, en muchas películas ya veo, ¿no? Pero digamos que no hubiera acertado y daba en otro lado, ¿no? O le da en el pecho, o le dan en el... no le dan la frente. Con la cabeza, el col. Claro. Entonces, eso nos enseña, y viendo el contexto, Dios siempre estaba con él. Dios siempre estaba con David. Ahora, ¿quién se enfrenta a un león? Le abre la boca, saca el carnero, y el león, y si se le pone bravo, lo mataba, dice. O sea, era un vikingo, o era un jovencito. Ahí me están hablando de un guerrero vikingo. No, los vikingos tienen esa fuerte. Un oso. Viene el oso, le quita. Y si se le quiere, lo mata también, ¿no? Y ahora le toca a este gigante. ¿Qué significa todo eso? Entonces uno va pensando, ¿no? Y vas viendo el contexto y vas viendo que es Dios el que hace, no es David. Dios es el que hace. Dios es el que lo salvó del león y del oso, abriendo la boca. Y en el caso de Goliat, la piedra le da en el sitio perfecto. O sea, esa piedra fue enviada en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y la piedra va y boom, cumple el propósito. Obviamente que seguramente puede ser un hombre con puntería, pues también, ¿no? Ahí no quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó, no? De su juventud, David, a la trayectoria de su vida, Jesús, o sea, mejor dicho, Dios, a través del Espíritu Santo, le demostró muchas cosas a David, ¿ya? Ahora, en su crecimiento, ¿qué falló? O sea, ¿falló la carnalidad, el hombre, viendo ya que ha sido rey? Porque finalmente entró la tentación. O sea, ¿por qué pecó? O sea, ¿a qué, si viendo que ¿por qué pecó? Si Dios está conmigo, y ahora, ¿por qué ha permitido eso? Digamos, ¿no? Así es, sí. Y eso nos hace ver la debilidad de la carne, ¿no? Nos hace ver que cuando uno está en poder,
y a veces están en el poder que Dios da, porque es un poder delegado. Él no era nada, y es elegido, y es un hombre fiel, porque sí lo es, David es recontra fiel, pero comete esos errores. O sea, mostrar que es el Mesías, pero es un Mesías que no es el perfecto. Necesitan esperar el perfecto. ¿Quién es Jesucristo? Porque cada rey era un Mesías, ¿ah? Para el pueblo, era el salvador del pueblo. Mesías es un salvador, alguien que los va a proteger, los va a cuidar, es una El representación Mesías de Dios es en la tierra. el ungido también. El ungido. Pastor, Claro. Ungido en hebreo y de Cristo en griego. Pastor, y un tema Sí, está sí. en que, ¿por qué, o sea, ahora, por qué escribió este hombre Salmo, sabiendo que Dios, que este hombre es pecador, mandó a matar Sí. también? ¿Y por qué escribió Sí. un hombre pecador Salmo, cantó Salmo? O Así sea, en su claro, no lo vemos así, digamos, cómo es, ¿no? Pero Dios escogió a un hombre a través de su pecado y nos demuestra en la Biblia que nosotros nos corrige, mejor dicho, ¿no? Que no cometemos como cometió, digamos, y nos hace entender la palabra de Dios, cómo podemos vivir en nuestro caminar con el Señor. Así es. Entonces, Casualmente, pastor, casualmente todas esas mini historias hacen que sea más interesante y nos lleva siempre al relato mayor que es lo de Jesucristo. Jesucristo. así es correcto. Entonces, ahí uno puede ver que Dios elige personas, pero también las personas estamos contaminados con el pecado. Y cuando a veces vienen como pruebas, en el caso de David, todas las pruebas de su juventud fueron excelentes, ¿no? Es un muchacho, que ¿quién no quisiera ser como David, ¿no? Y que Dios le da todo lo que le da, pero la Biblia es honesta y registra un acontecimiento para hablar de quién es David. Y peca, ¿no? Y él no solamente peca de adulterio. Él, con esta idea termino. ¿Sabes qué hace David? David hace abuso de su poder y su autoridad. ¿Y sabes qué? Toma a la mujer que no es de él y abusa de su poder y autoridad. Nadie puede decirle al rey no. Por eso Betsabé, claro, hay gente que puede decir no era una, no, hay historias que posiblemente ha sido una novia de la adolescencia, ¿no? Eso son ideas, pero la Biblia no dice. El punto es que a ella mata a su bebé. Entonces, abuso de poder. Llama a Urías, trata de engañarlo, pero no logra y abusa de su poder. Como rey, manda a matar. Pónganlo adelante en la batalla. Y lo ponen ahí. Que nos manden. Y en Palacio de Gobierno sí sabían eso. Carlitos, dime. Está con la boca llena, no hables con la boca llena. No, ya. Pásalo. Ya. No, justo. No, lo que yo quería contar era de que, por ejemplo, cuando éramos niños, se nos enseñaba la historia bíblica, realmente la parte positiva, ¿no? Por ejemplo, de David, ¿no? Que mató a Goliat y hizo rey, ¿no? De Salomón, de Abraham, de Moisés. Pero ya cuando uno va creciendo y va ya meditando más en la Biblia, ¿no? Entonces vemos ya ya el contraste, ¿no? Del personaje, ¿no? Sabemos los dos lados, ¿no? El lado positivo y el lado negativo, ¿no? Pero eso también nos enseña de que Dios, pues, no se equivocó al escoger a la gente. O sea, a veces nosotros decimos, no, pero ¿cómo quisiera ser como Abraham? Pero Abraham fue así, Moisés fue así, aguerrido. Pero ellos fueron personas comunes y corrientes, personas como nosotros, con defectos, con virtudes, y Dios los utilizó. Igual también pasa ahora en la actualidad con cada uno de nosotros, ¿no? Porque a veces no, vemos quizás, no sé, a un pastor, a un hermano, vemos por encima de uno, ¿no? No, que él es un siervo, yo no puedo alcanzarlo, ¿no? Nos consideramos menos, ¿no? Pero cuando estudiamos la Biblia, vemos que Dios utilizó esa clase de personas, ¿no? Personas con virtudes y defectos. Los utilizó para manifestar su poder. Así es, ¿no? Y algo que ha mencionado interesante, y son cosas que aprendemos de Dios, ¿no? Y el Señor lo muestra ahí, ¿no? Y a veces, ¿por qué tú, por ejemplo, lo que dice Carlos, ¿no? Percibimos a un líder que se supone que tiene que ser ejemplo, pero lo vemos inalcanzable, ¿no? Y no es eso, es una persona de carne y hueso.
Elías, en Hebreos dice que Elías, en Santiago, dice que Elías era un hombre que oraba, pero con defectos y pasiones. pero sujeto a pasiones. Pasiones. Y ahí, cuando dice pasiones, no es que a veces escuchamos pasiones y nos vamos por el lado sexual. No, eso no está hablando de Elías, posiblemente Era sí, posiblemente no, apasionado de porque lo era que un ser humano. Pero pasiones tiene que ver con sentimientos. Y el sentimiento que atravesó Elías era que tuvo miedo y se deprimió, se fue, se escondió. Y él dice, soy el último de los profetas y me están buscando para matarme. Después de haber matado, haber orado que se detenga la lluvia. Orado, cayó la lluvia. Haber orado y cayó fuego del cielo. Y de ahí los acorraló a 430, los mató a todos. Y después de ver esa masacre, él estaba en lo más alto y ahora la mujer manda a que lo persiga, pensando Elías que no lo iban a tocar, pues con tanta exposición, pues es el ungido de Dios, pues el intocable, ¿no? Pero se asusta el hombre de Dios, empieza a correr y Dios lo llama, ¿no? Con un silbido apacible, ¿no? No estoy acá, no estoy en el fuego, en el viento, en la tempestad, y un silbido apacible, dice, ¿no? Y lo empieza a recuperar a su siervo, ¿no? Le da de comer, ¿no? Manda aves que le traigan carne. ¿Qué carne? Ratón le habrán traído, porque no sé qué puede comer un ave, no sé. Esas son cosas que lo dejamos a la imaginación, pues, ¿no? Pero le trae y lo llama, ¿no? Y ahora ya sigue caminando. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres el único, le dice. Y a veces nos sentimos los únicos, ¿no? Pucha, que la iglesia se va a caer si yo no voy, no hago. No, le dice tú no eres el único, le dice, hay un montón ahí, pero anda, unge, ¿no? A Eliseo, ¿no? Y unge a un rey. Esa es tu labor. Terminas de ahí, ya. Se acabó tu ministerio. Y después, ¿cómo se lo lleva? ¿Cómo se lo lleva Elías? A nadie se ha llevado así, pues, ¿no? En ese torbellino de fuego, en su carro se lo lleva, ¿no? Espectacular, ¿no? Se lo lleva. Y deja el manto todavía, ¿no? Para que Eliseo tome la doble porción del poder que tenía Elías. ¿Qué dice la doctrina del Alfa y Omega? Que se lo lleva un ovni. Entonces, el punto es, por ejemplo, regresando al caso de David, que Dios sigue diciendo que es un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque cometiendo el pecado y haciendo todo lo que ha hecho, él se arrepiente genuinamente. Se arrepentía. Y por eso que David pone y le pide a Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado. ¿Por qué le pide eso? Porque sabe que Dios le va a perdonar y lo va a limpiar. Esa es una enseñanza trascendental en la Biblia. Cuando el Señor le pedimos perdón, el Señor nos perdona, nos limpia y no lo cuenta, eso no cuenta. Ahora, las consecuencias del pecado, claro que sí, porque tú has cometido eso, de acuerdo a lo que has cometido, pero delante de Dios te puedes presentar. Eso es lo que enseña la Biblia. Algunos dicen, no, es que como ya tiene una raya en el tigre, una raya del tigre, no, para Dios no es igual, Él se olvida todo. Ahora, ¿se olvidó? No, Dios lo sabe, pero te ha justificado. Te ha justificado. Y esta justificación se da con más fuerza cuando Cristo muere en la cruz. Y creemos, porque ellos creían en la venida de ese Mesías. Nosotros ya pasó ese Mesías y ya se consumó el tema de la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso que nosotros le servimos. ¿Usted le sirve por qué? Porque Dios es bueno con usted, sí, pero esa no es la razón, sino porque hemos sido justificados, ¿no? Entonces, todo eso, todo ese bagaje, tenemos que, los salmos lo revelan, sí. Sí, están los salmos. ¿Y qué salmos? Es un libro poético. Entonces necesitamos nosotros entenderlo mejor. Muy bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? A lo que dice el hermano Carlos Enrique, siempre bueno, digamos, mirar, ¿no? Que se quede mayor alto, es comparar como con Jesús. Jesús nos enseñó a ser honesto y humilde.
Y eso creo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? En nuestra vida espiritual, Claro. de caminar día a día con el Señor. Tengo que ser honesto y humilde como el Señor fue aquí en el mundo. Claro. Ajá. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta que a medida que vamos aprendiendo, interrelacionamos un texto con otro texto. No sé si se ha dado cuenta, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, yo estoy hablando de David, de la historia de David, ¿no? ¿Y qué pasó? Es que siempre lo que domina ahí es Dios estaba con él. Si usted lee la historia de José, ¿qué dice? Y Dios estaba con él. Lo que enseñó hace un momento, ¿no? El Salmos 1 con Josué 1:8. Tiene la relación. ¿Se da cuenta? Entonces, un texto me da luz, más claridad. Por eso, hermanos, yo creo, les digo, yo creo, no dice el texto, pero yo creo que es un pecado que los que enseñamos Biblia no leamos la Biblia todos los días. Pastor, ¿un capítulo es suficiente? No lo sé, hermano. Si usted lee un capítulo y lee suficiente para ese día, imagínese lo que produciría leer 2. De repente lee un versículo, ¿no? Y hay tanta profundidad, ¿no? Ahora, eso ya depende de usted, ¿no? Usted quiere descubrir algo, tiene que leerlo. Tiene que... A mí me gusta mucho, por ejemplo, entrar en internet. ¿Para qué razón? No para estar viendo el Facebook, porque me distraigo. Yo lo veo, ojo, porque tengo que verlo, porque por medio de eso me comunico con unas personas, pero, por ejemplo, un punto, ¿no? Como, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo? Por ejemplo, el tema de... estábamos viendo, Dios estaba con David, por eso que la piedra dio en la cabeza, ¿sí o no? Estamos llegando a una conclusión, ¿no? José, ¿quién estaba con él? Dios. El Señor, por eso que él pudo correr. Esa respuesta, yo decía, tiempo sí, pero ¿por qué corrió? Normalmente, un muchacho de esa edad se queda, pues yo digo, si hubiera hasta esa edad, que creo que me hubiera quedado, ¿no? Y después ya me justifico, ¿no? O sea, tal vez no. En el caso, y hay otro elemento, ¿no? Que en algunas personas no tienen esa oportunidad, por eso que no pecan o no pecamos. Pero el caso de José tuvo esa oportunidad, ¿no? ¿Y para qué despreciarla, dirían algunos, ¿no? Pero no, Dios estaba con él. Y por esa razón que Dios estaba con él, él dijo, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a pecar contra Dios. ¿Y qué hizo? Corrió. ¿Quién lo empujó para correr? Dios, pues. Ahora, la otra pregunta es, Josué. ¿Usted se acuerda de Josué? Mira, ¿qué dijo Josué? Dios, ¿qué le dice? Esfuérzate, sé valiente, versículo 9, 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios y estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Ahora, esa figura, analícelo en todos los personajes, Dios estaba con ellos. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, saben eso, ¿no? Creo que lo hemos hablado. Entraba en la persona y lo dejaba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién lo guiaba en ese momento? El Espíritu Santo. ¿Quién lo guió a José a correr? El Espíritu Santo. Cuando cayó David, ¿qué pasó? No estaba lleno del Espíritu Santo. Nuevo Testamento, la armadura de Dios. Pónganse la armadura de Dios para estar firmes. Y dice las 6 cosas que necesita de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el Nuevo Testamento, eso es lo que dice. Jesús prometió, vayan y hagan discípulos y yo estaré con ustedes ¿hasta cuándo? Hasta el fin estaré con ustedes. Mi pregunta es, ¿cómo va a estar? Y Pablo dice, pónganse la armadura de Dios. Entonces, lo que le pasó a Josué, lo que le pasó a José, a David, ¿no? Y la promesa de Jesús, en el cristiano, ¿cómo se cumple? A la hora que te vistes de la armadura de Dios, ¿no es lo mismo?
Tú te pones la armadura de Dios, Dios está contigo. Pero, ¿qué pasa? Que en el Nuevo Testamento él explica con claridad. En el Antiguo Testamento estaba con él, pero no explica cómo. Pero es esa misma armadura de Dios. La verdad de la palabra de Dios, ¿no? La coraza de justicia, el escudo de la fe, ¿no? Los calzados de llevarla, anunciar la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, la espada, ¿no? La espada del Espíritu. La palabra. Con la palabra. Entonces, esa es la misma. En el Nuevo Testamento lo explica con más revelación Pablo. ¿Se da cuenta? ¿Quién le da esa revelación a Pablo? Dios. Ahora, como el cristiano, que no somos judíos, sino ahora, y que tiene el Espíritu Santo, tiene que vestirse de toda la armadura de Dios, ¿no? ¿Se va dando cuenta? Entonces, ya estamos relacionando todo. Eso es lo que debemos lograr. Y los libros poéticos, que es nuestro tema, va a hablar acerca de todos esos acontecimientos. Por ejemplo, David, ¿no? También hay un salmo de Moisés, ¿no? Ese cántico interesante, ¿no? Entonces, ya vamos relacionando, ¿no? Y hay otro elemento más, con eso vamos terminando, que el estilo literario de meditación judía, que incluye la poesía, es un estilo denso, dijo. No sé si ustedes escucharon, es denso. Es denso, ¿por qué? Porque no es fácil entenderlo, ¿no? Y necesita interacción. Y justamente ahí está la ambigüedad intencional, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Leer. Medita en la palabra de Dios. En la meditación no es que yo leo un texto, a ver, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Ya, no debo pecar, pum, te levantas y ya está, no debo pecar. No, eso no dice. El Salmo dice, ¿no? No anda en camino de pecadores, en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no? Y hay uno más, ¿no? Esas tres cosas, ¿qué significa? Y vamos meditando, ¿no? Vamos meditando, ¿no? Vamos meditando. ¿Y cómo yo dejo esas tres cosas de hacer? Estamos ya en Salmos, el libro poético. ¿Cómo dejo esas tres cosas? ¿No? Tengo que dar mi preferencia a deleitarme en la palabra de Dios. Yo hago una pregunta, ¿no? Y justamente es algo que también un hermano también me habló acerca de esto. Y es un tema de, ahora en la tarde me comentó un hermano, la situación de los jóvenes, ¿no? Y estaba preocupado. Ahora, esa preocupación de los jóvenes en nuestra iglesia, hermanos, es en todas las iglesias. Yo le hago una pregunta. ¿Los jóvenes y adolescentes de nuestra iglesia se deleitan en la palabra de Dios? No. Hay que estar atrás, ¿no? Hay que estar atrás. ¿O no? ¿No? O sea, hay que reconocer eso, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado a los pastores como que dan la impresión que sus hijos, o sea, en su casa solamente es Biblia, no miran televisión, no juegan pelotas, o sea, son medios marcianos, no son como normales, son más espirituales que el resto. Y yo creo que no reconocerlo, estamos en un problema, ¿no? Entonces, la problemática está ahí. Entonces, imagínense de los hijos que sus padres están ahí, ¿no? Con los que sus padres no están ahí, ¿no? Imagínense, tratando de darle ejemplo de la palabra de Dios. Pero también, no sé si usted se ha dado cuenta, en la experiencia en la iglesia, que hay jóvenes que sus padres son, o sea, son pie de tropiezo para todo el mundo, para sus hijos. Pero hay hijos que quieren estudiar la Biblia. Manos, en mi iglesia hay así. Sus padres ya se han convertido, vienen así, pero son de los flojos espirituales, ¿no? Que hay que estar rogándole para que venga a la iglesia. El hijo tiene que estar, mamá, papá, vamos, que no, hijito, que va a venir la familia. No, ya dejaron las prácticas de tomar, fiestas, esas cosas, ¿no? Pero viene la familia y dejan de ir al culto, ¿no? Que hay que la reunión familiar o hay que trabajar y dan preferencia a todo menos a lo que sabemos que da preferencia, ¿no? También hay chicos así, ¿no? Que están siempre como que algo Dios hace, ¿no? Y yo creo que eso es obra de Dios, ¿no? Hay jóvenes que, como David, ¿no? Usted ha visto David, de jovencito, él está componiendo salmos al Señor, ¿no?
¿Qué haría Saúl, no? Cuando a esa edad, ¿no? ¿Qué hacía? No sabemos, ¿no? Pues parece que no hacía eso, ¿no? Entonces, siempre va a haber ese tema, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que, claro, orar, pero tenemos que experimentar a los más jóvenes esta experiencia de meditar en la palabra de Dios? A los hijos no le impongamos, o a los jóvenes no le impongamos lo que yo pienso que dice la palabra de Dios, ¿no? Sino invitarlos a meditar. Mira, ¿qué dice este salmo? Salmo 1. Ya. ¿Cuáles son las 3 cosas que es el bienaventurado? Muy bien. Una vez que deje esas 3 cosas, ¿qué hace? Medita, ¿no? En la ley de Jehová está su delicia, en ella medita día y noche, ¿no? Y será como árbol plantado, ¿no? Buen fruto, etcétera. Entonces, ¿pero qué hizo él? ¿Cuál fue la diferencia? Su deleite está en la palabra de Dios y medita, ¿no? Entonces hay que enseñarles eso, ¿no? Entonces ellos van formando un pensamiento y ahí es donde el Espíritu Santo hace su obra, porque están pensando en esa palabra de Dios, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y yo en lo personal creo que eso trae mucho más resultados, porque la Biblia enseña. No es simplemente hacer un devocional, hermanos. No es simplemente hacer un devocional, ¿no? Haz un devocional. Muy bien, agarras un libro de devocionales, otro ya habló, todo te dijo y tú anotas, listo. ¿Ya cumpliste? Sí, ya hice mi devocional. Yo creo que eso no es, ¿no? Lo que la Biblia está diciendo es medita, ¿no? En una frase, en una porción pequeña, ¿no? Y cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, todo ese tema tiene que ver con esa palabra que está en el Salmo 1, ¿no? Que ahora, en esta segunda parte, ya vamos a entrar directamente a los salmos. Voy a hacer unas preguntas de repaso en la primera parte y de ahí nos vamos a terminar hoy día salmos, ¿no? Porque la próxima ya tenemos los otros libros. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí?